Te seguiré queriendo, te seguiré. ¿Cuántas veces hemos escuchado pronunciar en varios intérpretes, compositores, músicos o investigadores de la música vallenata la expresión vallenato llorón, en tono casi que despectivo, para referirse a aquel vallenato romántico, de letras en poesía y sentimientos encontrados como el amor y el despecho? Mucha gente me pregunta, ¿qué tienes tú, muchacho? Pero una cosa sí queda bien clara, con el pasar de los años y el cambio en las generaciones, ha sido este tipo de vallenato uno de los más internacionalizados y que les ha dado mucha fama y popularidad a cada uno de los artistas que se adentran en él. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Ay, ¿qué más puedo pedir? Pues bien, podemos decir, sin mucho margen de error, que la década de los 80s y los 90s fue la época en que varias de las agrupaciones más sobresalientes del vallenato romántico tuvieron su génesis y otras adquirieron la fuerza necesaria para convertirse en semilleros de talentos y plataformas de artistas. Una de estas agrupaciones que surgieron de esta enriquecedora época fueron los Pechichones, recordando que el término pechichón se usa principalmente en la costa norte de Colombia, en la cual se describe a la persona que recibe excesivas muestras de cariño. Esta agrupación vallenata comienza su historia en el mundo musical a mediados de los 80s. Te la mando en el pecho, mi vida. Pero para conocer la historia de la agrupación vallenata Los Pechichones, debemos primero conocer un poco de la trayectoria de su vocalista, el cantautor Marcos Díaz Alarza, y de su acordeonero, el talentoso Gesualdo Bolaño, apodado Bolañito, los cuales entraron por la puerta grande con el lanzamiento de su primer trabajo discográfico, un disco de larga duración en el que contenía la canción Me Vieron Llorando, la que tuvo una aceptación total por parte del público, compuesta por el mismo Marcos Díaz. Oriundo del municipio de Villanueva en La Guajira colombiana, cuna de muchos grandes artistas vallenatos, Gesualdo Bolaño llegaría a este mundo en marzo de 1961, teniendo que enfrentarse a tristes acontecimientos desde muy temprana edad, como el fallecimiento de su señor padre, pero también recibiendo de este la herencia del acordeón. Y después de una iniciación en el mundo de la música de varios años, una mezcla entre lo empírico, callejero y con músicos ya con trayectoria, con la suficiente experiencia para fundar al lado de Marcos Díaz, Los Pechichones. Se fue un amigo, se fue un gran hijo. Por otra parte, Marcos Díaz Alarza, natural del municipio de El Molino en La Guajira, finalizando los 50s, su padre, Marcos Sergio Díaz, sería su primer maestro, ya que lo veía tocar la guitarra cuando daba serenatas o animaba parrandas por la región en la que vivían. Hola mis amigos, yo soy Marcos Díaz, mi mamá se llama Rosa Beatriz Alarza Gámez. Me contaba mi mamá que un 3 de marzo de 1958 le dijo a mi papá: Marco, levántate, que lo que es, viene ya. Prácticamente sus inicios musicales los dio en la banda Rita Cecilia, de la que su padre y unos tíos eran parte de sus integrantes. Sus primeros pinos en la música iban alimentando en él aquel gusto por lo que se convertiría en su modo de vida. Puedes decirme lo que estás sintiendo, mi amor, pero sin mentirme. Marcos Díaz fue creciendo en talento vocal, a tal punto que con el pasar del tiempo y mientras participaba en algunos proyectos musicales, sería invitado a participar como corista en agrupaciones como los Hermanos Zuleta, Diomedes Díaz, Beto Zabaleta y otros, pero en el que más habría de destacarse sería en el popularísimo Binomio de Oro de Rafael Orozco e Israel Romero, estando allí por 8 años y convirtiéndose en su corista principal. Que no me estás amando. Yo estudiaba en Villanueva, en el Colegio Nacional Roque de Alba. Allí han pasado todos estos artistas, desde Irra, Beto Zabaleta. Mientras hacía su función como corista, aprendía mucho de cada agrupación en la que actuaba. Su desenvolvimiento con el público era inmenso, a tal punto que en muchas ocasiones, tanto Rafael Orozco como el Pollo Irra le daban la oportunidad de interpretarse canciones frente a miles de personas, enriqueciendo su profesionalismo musical.
Esa por la que me muero, esa es la de mi santo. Su faceta como compositor también iba creciendo, y esto se puede ratificar en la actualidad con un aproximado de 300 canciones, unas en su propia interpretación y otras en muchos de los artistas más representativos del vallenato. Que no me quieren, estoy haciendo lo sé muy bien. Así como ha pasado con un importante número de los cantantes más referentes del vallenato que han iniciado como coristas de otros similares, asimismo Marcos Díaz esperó el momento oportuno y dio un paso al costado saliendo de la agrupación del Pollo Irra para unirse a Gesualdo Bolaño y lanzar su primer álbum que titularon Aquí me tienes, y en el que definitivamente se destaca el éxito que los catapultó a la fama y popularidad, Me vieron llorando. Tú no tienes corazón con las cosas que me hacen. El gran acierto y aceptación de su primer disco era un inmenso desafío para el momento de lanzar su segundo álbum, pero fue aceptado y se mantuvieron en aquella cima donde estaban. En 1986, el álbum Por Amor llegaría al público, que convertiría en éxito canciones como Princesa del Valle, Dime por quién lloras, Mi Serenata y Por Amor, estas dos últimas de autoría del mismo Marcos Díaz. ¿A dónde voy a encontrar tus besos? ¿Tú cómo vas? Casi un año después, en 1987, el tercer trabajo discográfico no habría de esperar y llega a las discotiendas y emisoras el disco Entre los Grandes, un título muy sugestivo que describía a la perfección la buena acogida que le había dado al público a la joven agrupación vallenata. En este álbum sobresalieron canciones como Hombre enamorado, Entre los Grandes y A cambio de qué, siempre las composiciones de Díaz en cada producción haciéndose éxitos. Tú me pediste que te entregara mi amor, a cambio de que si yo no recibo. Para el año de 1988, el lanzamiento de Un Motivo deja ver unos pechichones con mucha experiencia musical, convirtiendo en referentes varios temas de este larga duración: Era el amor, Un Motivo, entre otras. Me ven contento, me ven alegre. Lo que más quiero, en 1989, sería su quinto disco de larga duración, que mantendría a los Pechichones como una agrupación a la altura de las que ya venían posicionadas en el mercado, y que dejaban ver un talentoso Bolañito digitando su acordeón con maestría, y a un Carlos Díaz con su voz y sus letras haciendo hermosos aportes al vallenato. Solo dame, Dios mío, la vida para poder estar junto a ellos. Para el año de 1990, Marcos Díaz sigue en su gran proyecto Los Pechichones, pero esta vez con un artista integral en el acordeón, gran compositor también, José Alfonso Chiche Maestre. Con el disco No Podrás Olvidarme, demostraba que su talento seguía firme como siempre, y en 1991, el trabajo discográfico Poemas y Canciones, en su unión con Chiche Maestre, le llevarían al público hermosas canciones de excelentes compositores como Efrén Calderón, Gustavo Gutiérrez, el mismo Chiche Maestre y Marcos Díaz. Hoy solo sé que nada sé, si era invierno o primavera, sé que verá. Gesualdo Bolaño, Bolañito, regresa a los Pechichones y lanzan al mercado musical el disco A Petición, en el que la agrupación le hace un sentido homenaje al recién fallecido Rafael Orozco con el tema Se fue mi cantante. Colombia te llora porque tú te fuiste. Con Bolañito grabaría dos producciones más, Pechichoneando en 1993 y Me enamoré de ti, con canciones de éxito que se quedaron en el gusto de los colombianos y de mucho público en el exterior, además de otras producciones con otros excelentes acordeoneros como Samuel, Sammy Ariza, Gustavo Nieto y otros que han hecho que los Pechichones aporten joyas musicales a la discografía vallenata de Colombia. Pero donde me alegro es allá donde mi compadre Ángel. ¿Tú recuerdas a los Pechichones? ¿Cuál es tu canción preferida del talentoso cantautor Marcos Díaz? Déjanoslo saber en los comentarios.